Hubo una época en que el Imperio español creyó que Cuba nunca volvería a levantarse. Habían aplastado la primera guerra de independencia, habían firmado la paz con condescendencia y habían regresado a sus cuarteles convencidos de que ningún cubano tendría jamás ni la voluntad ni la inteligencia para volver a desafiarlos. Y el hombre que les demostraría su error no salió de ninguna academia militar europea, no portaba apellidos ilustres, no había estudiado a Napoleón ni a Sun Tzu. Era un hombre que llevaba 11 heridas en el cuerpo y que nunca en su vida había sostenido un libro entre las manos. 1895. La isla arde de nuevo. Antonio Maceo, el titán de bronce, reorganiza sus fuerzas y observa a sus comandantes con ojo clínico, buscando no títulos, sino algo más difícil de fabricar: instinto, audacia y la capacidad de leer un campo de batalla como otros leen un mapa. Lo encuentra en un ex esclavo de 43 años llamado Quintín Banderas, un hombre que los oficiales criollos miran de reojo, que los estrategas españoles ignoran con desprecio, y que está a punto de convertirse en la pesadilla más inesperada que el ejército colonial haya enfrentado en territorio americano. Porque hay una verdad que ningún manual militar enseña: el hombre que no tiene nada que perder y sí todo que ganar, pelea de una manera que ninguna academia del mundo sabe predecir. Lo que Quintín Banderas ejecutó en los pantanos, en los puertos y en los cañaverales de Cuba en 1895 no fue suerte ni ferocidad ciega. Fue estrategia pura, nacida no de libros, sino de una inteligencia forjada en la supervivencia, en la observación y en el conocimiento íntimo de una tierra que amaba con cada cicatriz de su cuerpo. Esta es la historia del hombre que los libros de historia decidieron olvidar, del general que nunca fue reconocido como tal, del estratega que humilló al mejor militar del Imperio español. Y es también la historia de lo que significa luchar por algo tan grande que ninguna herida, ningún desprecio y ningún olvido puede borrarlo. Para entender lo que Quintín Banderas hizo en la guerra del 95, primero hay que entender el mundo en que regresó a pelear. Cuba en 1895 no era la misma isla que había abandonado en llamas 17 años antes. La esclavitud había sido abolida oficialmente en 1886, 8 años antes de que comenzara esta nueva guerra. Pero abolición legal y libertad real son dos cosas completamente diferentes. Los antiguos esclavos y sus hijos eran libres en papel. En la práctica, seguían cortando caña en los mismos ingenios, trabajando para los mismos dueños, viviendo en los mismos barracones reconvertidos, ganando salarios miserables que nunca alcanzaban para nada. La estructura de poder colonial española continuaba exactamente igual. Solo había cambiado el nombre del sistema. España tenía en Cuba en ese momento aproximadamente 200.000 soldados regulares, 200.000 hombres profesionalmente entrenados, con artillería moderna, con líneas de suministro establecidas, con redes de fortines y guarniciones distribuidas estratégicamente por toda la isla. Era uno de los despliegues militares más grandes que España había realizado fuera de la península ibérica en toda su historia colonial. Madrid estaba decidida a no perder Cuba. La isla representaba la joya final de un imperio que se había desintegrado durante el siglo anterior. México, Colombia, Venezuela, Argentina, Chile, Perú, todos perdidos. Cuba y Puerto Rico eran lo último que quedaba de 3 siglos de dominio colonial americano, y España no tenía intención de entregarlos voluntariamente. Contra ese ejército de 200.000 soldados, y el movimiento independentista cubano comenzó el 24 de febrero de 1895 con aproximadamente 3.000 hombres armados dispersos en células regionales, sin coordinación central, sin uniformes estandarizados, sin artillería propia y con líneas de suministro que dependían casi completamente de contrabando y simpatizantes locales. Era la asimetría militar más brutal imaginable. 67 soldados españoles por cada rebelde cubano. Cualquier análisis militar racional del equilibrio de fuerzas en febrero de 1895 habría concluido que la rebelión cubana no tenía ninguna posibilidad de éxito. Pero los análisis militares racionales no cuentan con Quintín Banderas. El 24 de febrero de 1895, cuando las noticias del grito de Baire llegaron a los círculos de exiliados cubanos en Jamaica, en República Dominicana,
En Honduras, en Tampa, en Cayo Hueso, la reacción fue inmediata. Miles de hombres que habían estado esperando esta señal durante años, algunos durante décadas, comenzaron a hacer preparativos para regresar. Entre ellos estaba Quintín Banderas, de 43 años, residente en Jamaica desde hacía más de 12 años. Vivía en pobreza que contrastaba brutalmente con el rango militar que había alcanzado en la guerra anterior. Trabajaba empleos ocasionales como jornalero, como cargador en muelles portuarios y como cualquier trabajo que sus manos que habían comandado batallones, pudieran encontrar en economía jamaicana que no tenía especial interés en veteranos cubanos sin recursos. Su cuerpo contaba su historia sin necesidad de palabras. 11 cicatrices visibles de guerra. Una en hombro izquierdo donde bala lo había atravesado en 1872. Una en muslo derecho donde metralla española se había incrustado durante la Guerra Chiquita de 1879. 6 más de combates cuyos nombres exactos mezclaba ya en la memoria de 43 años. Su columna vertebral se había encorvado prematuramente por décadas de cargar equipo militar pesado y dormir en el suelo de la selva. Cuando hacía frío, incluso el frío relativo de noches jamaicanas, los músculos alrededor de sus cicatrices se tensaban en recordatorio constante de cada bala que lo había encontrado. Pero cuando llegaron las noticias del grito de Baire, ninguna de esas consideraciones físicas importó. El León de Santa Rita estaba despertando nuevamente. No regresó directamente a Cuba. No podía. La vigilancia española en costas cubanas era densa y los agentes de inteligencia colonial tenían listas de veteranos independentistas que serían capturados o ejecutados si intentaban entrar abiertamente. Tuvo que viajar primero a República Dominicana, donde varios grupos de exiliados se estaban organizando bajo coordinación del general Antonio Maceo, quien regresaría a Cuba por sus propios canales. Después, en pequeña embarcación junto con 1,5 de otros veteranos, cruzó ilegalmente hacia costa oriente de Cuba en la primera semana de marzo de 1895. El regreso fue físicamente brutal. La travesía en embarcación pequeña expuesta a mar abierto. Desembarco nocturno en playa, sin luz, donde cualquier movimiento equivocado podía significar captura. Marcha de varios días a través de territorio donde patrullas españolas operaban regularmente sin mapa confiable, guiados solo por contactos locales que simpatizaban con la causa y que arriesgaban sus propias vidas ayudando a los recién llegados. Cuando finalmente llegó al campamento rebelde cerca de Santiago de Cuba en la segunda semana de marzo, Quintín Banderas no era figura glamorosa que cinematografía popular asocia con héroes de guerra. Era hombre de mediana edad, con ropa de campesino gastada por días de travesía difícil, con cicatrices visibles y movimiento ligeramente rígido de cuerpo que había acumulado demasiado daño en demasiados años. Parecía uno más de los miles de veteranos empobrecidos que habían sobrevivido guerras anteriores y regresaban con esperanza de que esta vez sería diferente. Los oficiales jóvenes que lo vieron llegar no quedaron impresionados. Algunos de ellos habían nacido después de la Guerra de los 10 años. Conocían los nombres de las batallas de esa guerra como historia, no como experiencia vivida. Para ellos, este veterano marcado por la batalla era reliquia de conflicto pasado, no activo de guerra presente. Antonio Maceo vio algo completamente diferente. Piensen en esto un momento. Cuando tienen 43 años, con cuerpo dañado por 11 heridas, con 17 años de exilio en pobreza, ¿cuántos de ustedes tendrían la voluntad de cruzar mar abierto en barca pequeña para volver a pelear la misma guerra que ya habían perdido 2 veces? ¿Qué nivel de convicción o de furia acumulada necesita un hombre para hacer eso? Déjenmelo en los comentarios, especialmente los que conocieron a veteranos en sus familias. ¿Les contaron alguna vez por qué volvieron a pelear cuando ya habían dado todo? El encuentro entre Antonio Maceo y Quintín Banderas en ese campamento cerca de Santiago representaba algo que trasciende la estrategia militar. Y era el reconocimiento entre 2 hombres que habían navegado el mismo laberinto imposible. Afrocubanos que habían ascendido a posiciones de liderazgo en estructura diseñada para excluirlos, que habían tenido que demostrar su valor 3 veces más
que sus contemporáneos blancos para recibir la mitad del reconocimiento, que portaban en sus cuerpos las mismas cicatrices de guerras que el sistema oficial cubano prefería recordar con otros protagonistas. Antonio Maceo Grajales tenía en ese momento 50 años. Hijo de padre venezolano y madre mulata cubana, había nacido libre en 1845 en Santiago de Cuba. A diferencia de Quintín, que había nacido en esclavitud y era completamente analfabeto, Maceo tenía educación básica que incluía lectura y escritura, y había estudiado algo de matemáticas y estrategia militar. Pero su verdadera educación, como la de Quintín, había ocurrido en los campos de batalla de la Guerra de los 10 años, donde había ascendido de soldado raso a general de división mediante genio táctico, coraje sobrehumano y capacidad casi legendaria de sobrevivir heridas que mataban a otros hombres. Los españoles lo llamaban el Titán de Bronce, apodo que pretendía invocar su dureza, pero que sus seguidores adoptaron como insignia de honor. Hasta ese momento de su vida, había participado en más de 600 batallas y escaramuzas documentadas durante su carrera. Había sido herido 22 veces y nunca había perdido una batalla donde comandara personalmente. Era figura que aterrorizaba a estrategas militares españoles porque combinaba genio táctico de primer nivel con determinación ideológica absoluta. Maceo no aceptaría ninguna solución que no fuera independencia completa de Cuba con igualdad racial total. Cuando Maceo vio llegar a Quintín Banderas, cruzó el campamento directamente hacia él. Los otros soldados y oficiales observaban. Maceo abrazó a Quintín con fuerza que no requería palabras, pero que transmitía respeto profundo entre guerreros que han compartido el mismo tipo de experiencia imposible. «El León de Santa Rita ha regresado», declaró Maceo con voz que resonó en el campamento. «Ahora España temblará nuevamente». No era retórica vacía. Era evaluación táctica concreta de hombre que sabía exactamente qué poseer a Quintín Banderas, como comandante de campo, significaba para las probabilidades de la guerra que estaban comenzando. Maceo promovió a Quintín inmediatamente a teniente coronel y le asignó comando de batallón de 800 hombres. Era responsabilidad de escala diferente a todo lo que Quintín había tenido antes. En guerras previas había comandado pelotones, compañías, grupos de combate de tamaño variable. Ahora tenía 800 soldados a su cargo, con toda la complejidad logística y táctica que eso implicaba. Abastecimiento de municiones para 800 rifles, alimentación de 800 hombres en territorio donde conseguir comida era batalla constante. En coordinación de 800 soldados con diferentes niveles de experiencia y entrenamiento. Y gestión de moral colectiva en condiciones que destruían el espíritu de hombres fuertes. La pregunta que muchos oficiales se hacían en silencio, algunos la formulaban en voz alta en conversaciones privadas que inevitablemente llegaban a oídos de Maceo, era si un hombre analfabeto podía funcionar efectivamente a ese nivel de responsabilidad. Analfabeto significaba que no podía leer mapas escritos, ni órdenes formales, ni reportes de inteligencia. Significaba que toda información tenía que ser transmitida verbalmente, creando cadenas de comunicación potencialmente vulnerables a errores de interpretación. Era objeción legítima en teoría, pero sus críticos pasaban por alto algo fundamental. Quintín Banderas había desarrollado durante 3 décadas de guerra habilidades compensatorias que excedían lo que cualquier educación formal podría haber producido. Y tenía memoria fotográfica de terreno. Podía recordar topografía de zonas que había visto una sola vez años antes, con precisión que asombraba a ingenieros militares entrenados. Tenía capacidad de análisis táctico oral que era instantánea y precisa, procesando información verbal sobre posiciones enemigas y convirtiendo esa información en plan de acción en segundos. Tenía autoridad natural sobre los hombres que lo seguían, autoridad que no venía de galones en uniforme, sino de respeto ganado en sangre compartida durante décadas. La respuesta definitiva llegó más rápido de lo que nadie esperaba. Llegó en forma de batalla, que es la única respuesta que la guerra acepta. El 16 de julio de 1895, apenas 4 meses después de que comenzara la guerra, el batallón de Quintín Banderas participaría en su primera acción importante de la nueva campaña, el combate de Peralejo. Para entender Peralejo,
hay que entender quién era el general que comandaba las fuerzas españolas ese día. El general Arsenio Martínez Campos era considerado el oficial más competente y políticamente sofisticado que España había enviado a Cuba en su historia colonial. No era simplemente militar de carrera, era estadista en uniforme, hombre que entendía que las guerras coloniales se ganaban tanto con negociación política como con victoria en campo de batalla. Era el mismo Martínez Campos que en 1878 había negociado el Pacto del Zanjón, el tratado que puso fin a la Guerra de los 10 años sin que Cuba lograra independencia. Era el hombre que había ganado la última guerra mediante combinación de presión militar y promesas políticas que eventualmente resultaron ser vacías. España lo había enviado nuevamente a Cuba con esta nueva rebelión precisamente porque creían que podría repetir esa fórmula. Tenía 1.200 soldados en Peralejo, artillería de campo, caballería, líneas de comunicación establecidas con Santiago de Cuba a solo unas horas de marcha. Todo el apoyo logístico de ejército colonial bien establecido. El plan de Maceo para enfrentar esa fuerza era audaz hasta el punto de provocar incomodidad entre algunos de sus propios oficiales. Atacar directamente con 1.800 mambises en inferioridad numérica absoluta si se contaban los recursos totales disponibles para cada bando, pero con dos ventajas cruciales que los manuales militares europeos raramente cuantificaban adecuadamente. Primera ventaja: conocimiento del terreno. Los mambises conocían cada sendero, cada arroyo, cada elevación en los alrededores de Peralejo. Habían nacido, crecido y trabajado en esa tierra. Los soldados españoles llegaban desde Castilla, desde Andalucía, desde Aragón, a combatir en geografía tropical que era completamente ajena a todo lo que conocían. Su entrenamiento estaba diseñado para guerras europeas en terreno europeo. Segunda ventaja: motivación. Un soldado español peleaba porque su país lo había reclutado y le pagaba salario miserable para defender colonia que la mayoría nunca había visto. Un mambí peleaba porque la alternativa era continuar viviendo bajo sistema que lo consideraba inferior o directamente propiedad. No hay equivalencia posible entre esas dos motivaciones. Maceo dividiría sus fuerzas en 3 columnas, que atacarían simultáneamente desde diferentes direcciones, creando caos defensivo que impediría a los españoles concentrar su superioridad de fuego en ningún punto específico. A Quintín Banderas le correspondía comandar la columna del flanco derecho. 300 hombres que atacarían mientras las otras 2 columnas golpeaban frente y flanco izquierdo al mismo tiempo. Era maniobra que requería timing perfecto entre 3 grupos que no podían comunicarse directamente durante el ataque. Si una columna atacaba prematuramente, los españoles podrían concentrar respuesta en ella antes de que las otras 2 llegaran. Si una columna se retrasaba, las que ya atacaban sufrirían bajas innecesarias mientras esperaban apoyo que no llegaba. El éxito dependía completamente de que 3 comandantes diferentes en 3 posiciones diferentes sincronizaran sus movimientos mediante disciplina y comprensión compartida del plan. Sin teléfono, sin radio, sin ningún medio de comunicación instantánea, más allá de señales visuales básicas que podían ser interceptadas o malinterpretadas. La noche anterior al ataque, Quintín reunió a sus 300 hombres en claro oculto a 2 kilómetros de la posición española. No era reunión ceremonial, era preparación táctica concreta. Cada hombre necesitaba entender exactamente qué haría cuando comenzara el combate, porque en el caos del ataque real no habría tiempo para explicaciones. Pero antes de la táctica vino algo más humano. Quintín miró a sus 300 hombres, la mayoría jóvenes que nunca habían visto combate real, algunos con rifles capturados, muchos con solo machetes, y entendió lo que necesitaban escuchar esa noche. No estrategia, no números. Verdad. «Mañana», comenzó con voz que no necesitaba gritar para llenar el espacio entre 300 cuerpos en la oscuridad tropical. «Muchos de ustedes verán su primera batalla real. Algunos no sobrevivirán. Eso no es discurso motivacional falso. Esa es la verdad brutal de la guerra, y merecen escucharla claramente antes de que comience, no después». Pausa.
Los hombres escuchaban en silencio, que era más denso que oscuridad misma. Los españoles que enfrentaremos mañana creen algo sobre ustedes. Creen que porque muchos de nosotros fuimos esclavos, que porque somos negros o mulatos, que porque no hemos visto las academias militares de Madrid o Zaragoza, somos menos capaces que ellos. Esa creencia los hace predecibles, los hace complacientes, y esa complacencia es nuestra mayor ventaja táctica mañana. Dejó que eso se asentara. Mañana no les demostramos nada con palabras. Se lo demostramos con acción. Cada uno de ustedes vale 10 de ellos, no por fuerza física, sino por motivación. Ustedes pelean por el derecho a ser tratados como seres humanos. Esa motivación hace a un hombre capaz de cosas que los manuales militares no pueden cuantificar. No hubo aplausos. Solo asentimientos silenciosos de hombres que reconocían en esas palabras una verdad que habían vivido, pero nunca habían escuchado formulada con tanta claridad. Quintín pasó las siguientes 3 horas revisando el plan con subcomandantes de grupo, asegurándose de que cada elemento de la columna entendía exactamente qué hacer cuando él diera la señal. No podía confiar en órdenes escritas. Todo tenía que ser memorizado, internalizado, comprendido lo suficientemente profundamente para sobrevivir el caos del combate real, donde planes perfectos se desintegran en primeros segundos de contacto con el enemigo. El amanecer del 16 de julio encontró 3 columnas mambises moviéndose en silencio simultáneo hacia Peralejo desde 3 direcciones diferentes. La niebla tropical de madrugada era aliada perfecta. Reducía visibilidad española lo suficiente para que los atacantes pudieran acercarse sin ser detectados hasta que estaban demasiado cerca para que respuesta organizada fuera posible. La columna de Quintín se movió a través de vegetación densa que conocía por días de reconocimiento previo. Cada hombre marchaba en silencio, que era resultado de entrenamiento, no de miedo. Los machetes estaban envueltos en tela para evitar destellos metálicos que centinelas españoles pudieran detectar. Los pies aprendían a moverse sin sonido en terreno que más tarde, con sol, sonaría a crujidos bajo botas. A 100 metros de las posiciones españolas en el flanco derecho, Quintín detuvo su columna. Esperó. No podía ver las otras 2 columnas. No podía saber si estaban en posición. Solo podía confiar en que Maceo había entrenado a sus otros comandantes con el mismo nivel de disciplina. Escuchó. La selva tiene lenguaje propio para quien aprende a leerlo. El silencio absoluto, donde normalmente hay sonidos de animales, significa presencia humana extraña. Los sonidos de columna española en posición llegaban a sus oídos. Metal ocasional, voz baja, el movimiento inevitable de cientos de hombres que no podían estar completamente quietos. Esperó el momento que había calculado como correcto. Cuando el sol estuviera suficientemente alto para que sus hombres pudieran ver pero todavía bajo, para que no los iluminara directamente como objetivos. Dio la señal. 300 hombres se levantaron simultáneamente y cargaron gritando. En ese mismo instante, aunque Quintín no podía verlos, las otras 2 columnas hacían exactamente lo mismo desde sus posiciones. Para los defensores españoles, fue como si la selva misma hubiera decidido atacarlos desde todas las direcciones a la vez. Ninguna academia militar europea tiene manual para esto. Ningún general formado en tradición napoleónica, donde batallas se libraban en campos abiertos, con líneas formadas, donde el enemigo era visible antes de atacar, donde la geometría del combate era predecible. Había sido entrenado para responder a ataque coordinado desde 3 ángulos simultáneos en terreno selvático, donde el enemigo materializaba a 50 metros y no había tiempo para formar línea defensiva. El general Martínez Campos gritó órdenes que sus soldados intentaron seguir, pero que las circunstancias hacían imposibles de ejecutar. Formar línea requería espacio y tiempo. El ataque mambí no proporcionaba ninguno de los 2. El combate que siguió duró casi 4 horas. Eternidad en términos de batalla. Y se desarrolló en espacio geográfico relativamente pequeño, donde cientos de hombres peleaban, morían y se reorganizaban en caos que era completamente diferente de la imagen ordenada de guerra que libros de texto europeos describían. No había líneas claras, no había frente definido. Era mezcla de fuego de rifle, machete,
y combate cuerpo a cuerpo, donde ventajas de entrenamiento formal español se nivelaban ante la determinación absoluta de hombres que peleaban por algo más que salario y obediencia. La columna de Quintín golpeó flanco español con táctica que había refinado durante años. No cargas ciegas, sino ondas coordinadas, donde grupo atacaba mientras otro proporcionaba cobertura. Después intercambiaban posiciones. Era método que minimizaba exposición de cada individuo, mientras mantenía presión constante sobre defensores. Sus hombres lo habían practicado lo suficiente para ejecutarlo bajo fuego sin necesitar órdenes verbales constantes. Las bajas mambisas en el flanco derecho, el sector de Quintín, fueron notablemente menores que las del centro, donde combate más frontal costó más vidas. Era diferencia que veteranos notarían y que Maceo anotaría mentalmente para evaluación posterior. Cuando el sol alcanzó mediodía y los españoles finalmente se retiraron en orden que intentaba preservar dignidad militar, pero que no podía ocultar la realidad de lo que había pasado, el resultado era inequívoco. Más de 200 soldados españoles muertos o heridos. Artillería abandonada, suministros capturados, y la primera victoria importante de la guerra del 95. Las bajas mambisas, 47 muertos, 98 heridos. La columna de Quintín había perdido 11 hombres, significativamente menos que columnas comparables con peores resultados. Martínez Campos, el hombre que había ganado la última guerra mediante negociación política, reportó a Madrid algo que sus superiores en la península no querían escuchar, que esta vez era diferente, que los mambises operaban con nivel de coordinación y sofisticación táctica que no podía atribuirse a irregulares improvisados, que necesitaban más tropas y diferentes tácticas. Madrid envió más tropas. No cambió las tácticas. Esa noche, en el campamento Mambí, donde médicos de campo atendían heridos con los recursos mínimos disponibles, ron como antiséptico, hilo y aguja como herramientas quirúrgicas, rezos como único analgésico para los que más sufrían, Antonio Maceo convocó a sus comandantes de columna. Cuando llegó el turno de Quintín Banderas de reportar sobre su sector, Maceo lo interrumpió antes de que comenzara. «No necesito reporte detallado, coronel Banderas. Lo observé durante el ataque. Vi cómo mantuvo disciplina de su columna cuando otras unidades perdían cohesión. Vi cómo minimizó exposición de sus hombres mientras maximizaba presión sobre el flanco español. Vi las bajas de su sector comparadas con otros sectores». Pausa. La mirada directa de Maceo, ese contacto visual que hacía que oficiales experimentados sintieran que estaban siendo leídos completamente. Hay diferencia entre comandante que sigue manual táctico y comandante que entiende por qué el manual dice lo que dice. El primero puede ser reemplazado por cualquier graduado de academia. El segundo es raro y no tiene precio. Usted pertenece a segunda categoría. Era reconocimiento que significaba más que cualquier galón de ascenso, porque venía de hombre cuyo juicio sobre capacidad militar era probablemente el más riguroso en Cuba. Pero Peralejo era solo apertura. Maceo estaba planificando algo de una escala que haría a Peralejo parecer escaramuza menor. Algo que oficiales españoles consideraban tácticamente imposible. Algo que requeriría que el ejército mambí demostrara no solo que podía ganar batallas individuales, sino que podía ejecutar campaña estratégica sostenida a través de toda la isla. La invasión de Occidente. Para audiencia cubana de más de 55 años, la invasión de Occidente no es historia abstracta. Es historia que probablemente escucharon de abuelos o bisabuelos, nombres y lugares que resuenan con peso de memoria familiar. Para quienes crecieron fuera de Cuba, o cuyos familiares nunca hablaron de esto, entender la invasión de Occidente es entender por qué Quintín Banderas y sus contemporáneos no eran simplemente guerreros valientes. Eran atletas de guerra ejecutando hazaña física e intelectual sin paralelo en historia militar latinoamericana. Si su familia tiene historias de la invasión de Occidente, de abuelos que pelearon en ella, de bisabuelos que sobrevivieron en pueblos que atravesó el ejército mambí, compártanlas en los comentarios. Esas memorias familiares son historia viva que no puede ser reemplazada por ningún libro de texto. El 22 de octubre de 1895, en Mangos de Baraguá, en la provincia de Camagüey, Antonio Maceo dio orden de marcha hacia el oeste. 5.000 mambises.
5.000 hombres organizados en columnas móviles que cargarían solo lo esencial. Armas, municiones mínimas que esperaban reponer capturando suministros españoles en el camino, y determinación que era equipaje más pesado de todos. Su objetivo: llegar hasta el extremo occidental de Cuba, la provincia de Pinar del Río, a más de 1.500 kilómetros de distancia, a través de territorio controlado por ejército español que los buscaría activamente, cortaría caminos delante de ellos, establecería emboscadas en puntos de cruce inevitables y enviaría columnas de persecución detrás de ellos. 1.500 kilómetros. Para dar dimensión real a esa distancia, es aproximadamente la distancia de La Habana hasta Colombia. Es cruzar el Atlántico una cuarta parte de camino. Es la distancia de Miami a Chicago, y tenían que hacerlo peleando. España había construido sus defensas para este escenario exactamente. Las trochas eran la respuesta española al problema táctico de cómo detener movimiento de ejército rebelde a través de la isla. Eran líneas defensivas masivas que atravesaban Cuba de norte a sur, diseñadas para ser impenetrables. Kilómetros de trincheras profundas, alambradas de varios metros de altura, fortines con guarnición permanente cada 500 metros, campos de fuego calculados para no dejar punto ciego en toda la longitud de la línea. La trocha principal, la de Júcaro a Morón, representaba décadas de ingeniería militar colonial. 68 kilómetros de defensa continua, con miles de soldados en posición permanente, con artillería posicionada para barrer aproximaciones, con sistema de señales que podía alertar a toda la línea en minutos ante cualquier amenaza. En teoría era impenetrable. El rol de Quintín Banderas durante la invasión de Occidente era uno de los más tácticamente exigentes de toda la campaña. Comandante de retaguardia. No era posición de gloria, era posición de responsabilidad brutal. Mientras las columnas principales de Maceo marchaban hacia el oeste, el batallón de Banderas cerraba la formación, cubría los flancos traseros de la marcha y enfrentaba a las columnas españolas de persecución que intentaban alcanzar el ejército mambí por detrás. Era combate permanente de movimiento. Engage, retirar, engaje nuevamente desde nueva posición, siempre manteniendo distancia suficiente para que las columnas principales pudieran continuar avanzando sin ser alcanzadas. Era danza táctica que requería juicio instantáneo constante. Cuándo pelear lo suficiente para detener persecución española, cuándo retirarse para no quedar comprometidos más allá de lo que podían sostenerse, cuándo sacrificar terreno para preservar vidas. Las condiciones de la marcha eran devastadoras en formas que van más allá de lo que la narrativa heroica normalmente comunica. Marchaban en su mayoría de noche, porque el calor cubano de octubre a diciembre durante el día era literal peligro de vida para hombres en actividad física intensa. Marchaban descalzos o con sandalias improvisadas que duraban días, no semanas, en el terreno cubano. El fondo de sus pies se endurecía hasta convertirse en superficie parecida al cuero, capaz de soportar piedras, espinas y calor de caminos de tierra que el sol había estado horneando todo el día. Comían cuando podían, lo que podían. Algunos días había capturas de suministros españoles, arroz, frijoles, carne seca, ron, que se distribuían entre miles de hombres en fracciones que satisfacían parcialmente pero nunca completamente. Otros días el ejército marchaba con plátanos verdes hervidos, malanga y cualquier animal que exploradores adelantados pudieran cazar sin hacer ruido que alertara a patrullas españolas. El hambre crónica es enemigo que los libros de historia raramente describen adecuadamente. No es solo incomodidad, es deterioro progresivo de capacidad física y mental, músculos que pierden masa y fuerza, juicio que se hace ligeramente menos agudo, tolerancia al dolor que disminuye. Todo esto mientras se pide a los cuerpos que marchen 15, 20, 25 kilómetros por noche y después peleen combate antes del amanecer. Quintín Banderas sabía estas realidades mejor que casi nadie en el ejército. Las había vivido durante años en guerras anteriores, y ese conocimiento le permitía gestionar su batallón de manera que otros comandantes más jóvenes y sin experiencia de campaña sostenida no podían. Sabía cuándo los hombres necesitaban descanso real, no solo pausa de marcha. Sabía cómo distribuir trabajo para que los más agotados no fueran siempre los mismos.
Sabía reconocer primeras señales de derrumbe físico antes de que hombre cayera completamente incapacitado. Los reportes de inteligencia española durante las primeras semanas de la invasión revelan confusión que no es exageración dramática, sino registro histórico real. Oficiales españoles reportaban avistamientos del ejército de Maceo simultáneamente en provincias separadas por cientos de kilómetros. Algunos informes describían 2 o 3 ejércitos rebeldes diferentes operando independientemente en la misma semana. Sus estimaciones de número de mambises variaban entre 3.000 y 15.000 en distintos reportes sobre la misma fuerza. La realidad era que las columnas mambises se movían tan rápido y cubrían tanta distancia que la inteligencia española, que dependía de mensajeros a caballo y telégrafo en líneas fijas que los mambises destruían regularmente, simplemente no podía mantener imagen coherente de dónde estaba el ejército rebelde en ningún momento dado. El 13 de noviembre, el ejército mambí llegó a la primera trocha mayor. Los españoles habían reforzado guarniciones en toda la longitud de la línea, anticipando que los mambises intentarían cruzar. Artillería adicional había sido posicionada en puntos de aproximación más obvios. Maceo no atacó los puntos obvios. Envió exploradores durante días a estudiar toda la longitud de la trocha. Lo que buscaban no era el punto más débil en términos absolutos. En trocha diseñada con esa atención, no había punto verdaderamente débil. Buscaban el punto relativamente menos fuerte. Un sector de 5 kilómetros, donde terreno pantanoso dificultaba mantenimiento de trincheras sólidas y donde guarnición española era ligeramente menor que en sectores adyacentes. La noche del 13 de noviembre, mientras grupos de distracción atacaban ruidosamente varios puntos de la trocha para dividir atención española, las columnas principales de Maceo cruzaron ese sector en silencio casi sobrenatural. 5.000 hombres, en 6 horas, a través de 68 kilómetros de defensa impenetrable. Cuando amaneció y los españoles comprendieron lo que había sucedido, el ejército mambí estaba a 20 kilómetros al oeste, demasiado lejos para ser alcanzado con fuerzas disponibles. La trocha que representaba la ingeniería militar colonial española había sido cruzada como si fuera línea dibujada en arena. Continuaron hacia el oeste. La Habana, Matanzas, Pinar del Río. Cada provincia que atravesaban demostrando que la insurrección menor que Madrid había esperado sofocar en semanas era en realidad campaña estratégica de alcance extraordinario. En diciembre de 1895, el ejército de Maceo alcanzó provincia de Matanzas, corazón de la región azucarera más rica de Cuba. Fue aquí donde el verdadero impacto económico de la invasión se haría sentir. Destrucción sistemática de ingenios azucareros, esa infraestructura que había financiado el dominio colonial español durante siglos. Para Quintín Banderas, ver arder los ingenios azucareros era experiencia que trascendía la táctica militar. Él había nacido esclavo en uno de esos ingenios. Había cortado caña durante años en condiciones diseñadas para extraer máximo trabajo de cuerpo humano antes de que se destruyera. Ver esos templos de explotación consumidos por llamas era cierre de círculo que ningún mapa estratégico podía capturar adecuadamente. No era venganza ciega, era acción táctica con propósito específico: destruir la base económica que permitía a España financiar su presencia militar en Cuba. Pero también era justicia de tipo, que solo quienes han vivido opresión pueden reconocer completamente. ¿Qué significa destruir los símbolos de tu propia opresión? ¿Han tenido oportunidad en sus propias vidas de cerrar circuitos de dolor de manera similar? No tiene que ser violencia física. Puede ser alejarse de situación que los trataba como inferiores. Puede ser el momento donde decidieron que ya no aceptarían cierta forma de trato. ¿Cómo se siente ese momento? Déjenmelo en los comentarios. Estas conversaciones son las que hacen que historia no sea solo pasado. Para fines de diciembre de 1895, el ejército mambí había alcanzado provincia de Pinar del Río, el extremo occidental de Cuba. Habían completado lo que Martínez Campos había reportado a Madrid como tácticamente imposible. Habían cruzado 1.500 kilómetros de territorio enemigo, librado decenas de combates, destruido infraestructura económica crítica
y llegado al otro extremo de la isla relativamente intactos como fuerza combativa. Pero el precio era constante e iba más allá de números de bajas en combate. El batallón de Quintín Banderas había perdido 83 hombres durante la marcha, 47 en combate, 36 por enfermedades, agotamiento y heridas que no podían ser tratadas adecuadamente en condiciones de campaña móvil. Cada pérdida era nombre y cara específica que Quintín Banderas almacenaba en memoria, que no podía escribir en ningún registro, pero que conservaba con precisión que habría avergonzado a oficiales de Estado Mayor. Y en su propio cuerpo, la marcha había añadido nueva herida a colección que seguía creciendo. Metralla de granata española que le había perforado muslo derecho durante combate de retaguardia cerca de Colón. No era herida grave. Los fragmentos no habían afectado hueso ni arteria mayor, pero 4 de ellos quedaron demasiado profundamente incrustados para ser extraídos en campo y permanecerían en su pierna por el resto de su vida. 12 cicatrices ahora, más 4 fragmentos de metal que nunca saldrían. Cada uno un recordatorio permanente de momento específico, donde probabilidades se habían inclinado ligeramente a su favor cuando perfectamente podrían haber inclinado en dirección contraria. Para enero de 1896, el ejército de Maceo en Pinar del Río necesitaba acción que demostrara que la invasión no había sido simplemente marcha de exhibición, sino que los mambises podían operar efectivamente incluso en estas provincias occidentales fuertemente defendidas. Necesitaban victoria táctica concreta que hiciera noticias, que demostrara capacidad de atacar y capturar objetivos fijos, en lugar de simplemente moverse a través del territorio. Maceo comenzó a planear ataque contra Puerto de Batabanó. Batabanó era objetivo diferente de cualquier cosa que Quintín hubiera atacado antes. No era posición de campo en terreno abierto. Era puerto establecido y permanentemente fortificado, infraestructura costera estratégicamente crítica para comunicaciones y suministros españoles en sur de la isla. 600 soldados regulares más 200 voluntarios locales. Artillería pesada, murallas de piedra y capacidad de recibir refuerzos por barco desde La Habana en cuestión de horas. A la madrugada del 13 de marzo de 1896, Quintín Banderas pasaba su segunda noche consecutiva de reconocimiento personal del objetivo. No había delegado esta tarea a subordinados. Necesitaba verlo con sus propios ojos, procesar la información directamente, porque lo que estaba planificando dependía de detalle que solo observación personal podía proporcionar. 2 noches mirando, calculando, descartando opciones, construyendo plan mental que necesitaba ser correcto la primera vez porque no habría segunda oportunidad. El problema táctico era este. Batabanó estaba construido en península baja, rodeada por agua en 3 lados y accesible por tierra solo desde el norte. Los españoles habían concentrado toda su arquitectura defensiva en ese acceso norte. Trincheras en zigzag, alambradas, 2 fortines de mampostería con cañones de campo que podían barrer toda aproximación desde el norte con fuego de metralla que convertiría cualquier ataque frontal en masacre. Las alternativas obvias eran igualmente problemáticas. Por agua, los mambises no tenían botes. Por flancos, al este del puerto había pantanos que cualquier evaluación militar convencional consideraría intransitables para fuerza de infantería con equipamiento. Quintín pasó esas 2 noches mirando específicamente los pantanos del este. No los miraba como obstáculo, los miraba como posibilidad. Y fue en esa segunda noche cuando identificó lo que su mente había estado buscando sin que pudiera articularlo completamente todavía. Los cañones españoles estaban posicionados para defender contra ataques desde tierra firme. Sus troneras, los agujeros en las paredes de los fortines por donde salían los cañones, apuntaban hacia terreno seco al norte y al sur. Para cubrir los pantanos del este, los artilleros tendrían que bajar las piezas a ángulos que cambiarían completamente sus trayectorias de fuego, un ajuste que tarda tiempo y que no es posible ejecutar rápidamente bajo presión. Los pantanos no eran intransitables, eran difíciles, muy difíciles. Pero difícil y imposible no son el mismo problema. Dividió su fuerza de la siguiente manera. 300 hombres realizarían ataque de distracción frontal desde el norte, haciendo suficiente ruido y presión
para convencer a los defensores españoles de que ese era el asalto principal y que toda su atención y fuego debían concentrarse allí. 700 mambises, incluyendo a Quintín liderando personalmente, se infiltrarían a través de los pantanos del este, atravesando fango y agua que llegaría en partes hasta la cintura, emergiendo dentro del perímetro defensivo español desde ángulo que los cañones no podían cubrir efectivamente. Era estrategia de engaño en dos niveles simultáneos: engaño espacial mediante el ataque de distracción y engaño conceptual mediante uso de terreno que ningún planificador defensivo había considerado como ruta viable de ataque. Cuando explicó el plan a sus oficiales de compañía, el silencio inicial fue elocuente. 47 minutos de marcha a través de pantanos antes del amanecer, en oscuridad, con agua hasta el pecho en los puntos más profundos, en silencio absoluto que cualquier sonido incorrecto podía romper con consecuencias fatales, cargando rifles que necesitaban mantenerse secos pese a inmersión parcial, con el objetivo de emerger lo suficientemente cerca del perímetro español para que el tiempo entre emerger y alcanzar las primeras posiciones enemigas fuera menor del tiempo que necesitarían los defensores para reaccionar. El capitán que comandaba la primera compañía preguntó con voz que intentaba ser neutral: «¿Usted irá primero, mi coronel?» «Siempre voy primero. Esa es mi regla y no cambia». No hubo más preguntas sobre si era buena idea. El ataque comenzó exactamente a las 4 de la madrugada. El grupo de distracción bajo el capitán Aguilera abrió fuego desde posiciones al norte con la instrucción explícita de hacer el mayor ruido posible con el mínimo de bajas propias. Disparen, moverse, volver a disparar, mantener presión visual y auditiva que convenza a los defensores de que ese era el ataque serio. Los españoles respondieron exactamente como Quintín había calculado. Los dos cañones abrieron fuego hacia el norte. Las tropas en trincheras dispararon volleys organizados y toda la atención de 600 defensores se concentró en la amenaza obvia que venían atacando desde dirección esperada. Mientras eso ocurría, 700 hombres entraron en los pantanos del este. Quintín había entrado primero. Tenía 12 cicatrices en su cuerpo, 4 fragmentos de metralla incrustados permanentemente en músculo, hombro izquierdo que nunca había recuperado movilidad completa desde que bala lo atravesara 24 años atrás, y muslo derecho con fragmentos nuevos de apenas 2 meses. A los 43 años, con ese cuerpo, se metió en pantano de fango negro y agua fría a las 4 de la madrugada sin vacilar, porque esa era su regla. El fango era diferente de lo que cualquier descripción puede prepararte para experimentar. No era simplemente agua sucia, era material vivo que succionaba activamente, que intentaba retener cada pie que se levantaba, que se colaba en cada abertura de ropa y piel, que tenía temperatura que no era simplemente fría, sino la frialdad específica de materia orgánica en descomposición. El olor era nauseabundo de forma que activaba reflejos físicos que tenían que ser suprimidos conscientemente. Y todo esto en silencio. Silencio absoluto, mientras el combate de distracción al norte producía explosiones y ruido de rifles que la brisa marina traía hasta sus oídos como banda sonora de su misión imposible. 47 minutos. 47 minutos de marcha en pantano, bajo oscuridad, que solo se iluminaba momentáneamente por destellos de artillería española al norte. 47 minutos cargando rifles en posición elevada sobre la cabeza para mantenerlos secos. 47 minutos de cada músculo en cuerpo ya dañado, trabajando contra resistencia constante de fango que quería quedarse con sus pies. Emergieron de los pantanos a 50 metros del perímetro defensivo español, con cuerpos cubiertos de fango negro hasta el pecho y rifles que habían sobrevivido inmersión gracias a fundas improvisadas específicamente para esta operación. 300 de los 700 ya estaban en tierra firme. Suficiente. A 50 metros, en oscuridad que los destellos de combate al norte iluminaban intermitentemente, los primeros defensores españoles los detectaron. Demasiado tarde. Quintín dio la señal y 400 mambises cargaron a través de 50 metros de terreno hacia posiciones defensivas que habían sido diseñadas y construidas exactamente al revés de cómo los estaban atacando ahora. Lo que siguió duró 19 minutos.
no 4 horas como Peralejo. 19 minutos de combate dentro del perímetro defensivo español, donde la ventaja táctica de 300 metros de murallas y 2 cañones perfectamente posicionados era completamente irrelevante porque los atacantes ya estaban adentro. Los artilleros que intentaron girar uno de los cañones para enfrentar la amenaza del este fueron derribados por fuego de rifle Mambí antes de poder completar la maniobra. El segundo cañón siguió disparando hacia el norte, sus artilleros todavía sin comprender que la batalla real estaba ocurriendo detrás de ellos. Los 300 del grupo de distracción al norte, viendo que las trincheras frente a ellos estaban siendo abandonadas, mientras sus ocupantes corrían hacia el interior del pueblo para enfrentar el ataque desde adentro, cruzaron las defensas vacías sin resistencia. El comandante español del puerto, coronel Menéndez, tomó decisión tácticamente correcta, pero psicológicamente devastadora para la moral de sus tropas. Ordenó evacuación hacia barcos en el muelle. No era cobardía, era comprensión de que defender posición ya comprometida desde adentro contra fuerza desconocida era misión que costaría cientos de vidas sin cambiar resultado final. Cuando amaneció completamente, Quintín Banderas controlaba Puerto de Batabanó. 2 cañones capturados, 300 rifles, municiones, suministros médicos, alimentos para varios días de campaña y demostración concreta de que el Ejército Libertador podía tomar objetivos portuarios fuertemente defendidos en provincias occidentales de Cuba. El precio de la victoria: 47 muertos mambises, 122 heridos, y Quintín Banderas había recibido su 13ª herida de guerra. Metralla de última descarga española que le había perforado muslo derecho, el mismo muslo que ya tenía fragmentos incrustados de Colón 2 meses antes. 5 fragmentos de metal ahora, más los 8 de otras heridas anteriores. 13 cicatrices visibles. Un hombro izquierdo que dolía cada vez que llovía. Rodillas que protestaban después de kilómetros de marcha. Y 4 años más de guerra todavía por delante. Los mambises ocuparon Batabanó durante 36 horas. Tiempo suficiente para destruir infraestructura portuaria que no podían llevarse, distribuir suministros capturados entre tropas y retirarse hacia montañas antes de que fuerzas españolas masivas desde La Habana pudieran responder en número. Esa noche, mientras las columnas marchaban hacia nuevas posiciones en oscuridad familiar de campaña nocturna, Quintín Banderas caminaba con leve cojera de herida nueva, pero se negaba a montar caballo mientras sus hombres marchaban a pie. Era principio que había mantenido durante 30 años de guerra. El comandante comparte las condiciones de sus tropas. No hay postura que crea más lealtad que esa. Algo había cambiado en Batabanó. No en táctica, no en técnica. Esas habían evolucionado gradualmente durante décadas. Lo que había cambiado era escala y complejidad de lo que podía ejecutar con éxito. En Peralejo había comandado 300 hombres como parte de plan diseñado por Maceo. En Batabanó había planificado y ejecutado operación completa de más de 1000 hombres, con engaño multicapa, infiltración por terreno considerado imposible, y coordinación perfecta entre múltiples grupos con misiones diferentes. Había cruzado umbral que separa oficial táctico competente de estratega capaz de diseñar operaciones complejas desde cero, pero el mayor desafío de su carrera todavía estaba por venir. En solo 2 meses, el general Maceo le daría misión que en papel era suicida: 100 hombres para distraer guarnición española de 300 soldados en San Cristóbal, mientras el ejército principal atacaba objetivo diferente. Y lo que Quintín Banderas haría con esa misión, lo que haría con 100 hombres, 500 fogatas falsas y 700 metros de alcantarilla colonial inmunda, cambiaría para siempre cómo el alto mando mambí y los historiadores militares futuros verían su lugar en historia de la guerra. Entre Batabanó en marzo y San Cristóbal en abril de 1896, habría 11 combates más. 11 batallas en 87 días. Algunas pequeñas, escaramuzas de 1 hora que no aparecen en ningún libro de historia, pero que costaron vidas reales de hombres con nombres y familias. Otras más serias, batallas de medio día que probaron límites de lo que cuerpo humano puede soportar. Para el 14 de abril, cuando Maceo convocó a sus comandantes a reunión estratégica, Quintín Banderas era hombre funcionando en extremos de resistencia física posible. 13 heridas,
11 batallas en menos de 3 meses. Brazo que todavía sangraba de herida de 4 días. Y en esa reunión recibiría la misión más imposible de toda su carrera. La historia de San Cristóbal, la historia de las 500 fogatas, del alcantarillado, de los 20 hombres que actuaron como 500, esa historia la contaremos en el próximo episodio. Pero antes de que se vayan, una pregunta para ustedes. 11 batallas en 87 días. Un hombre de 43 años con 13 heridas previas, con 4 fragmentos de metal permanentemente incrustados en su pierna, que se niega a montar a caballo mientras sus tropas marchan a pie. Que planifica operaciones de noche porque no puede leer mapas. Que ha dado más de lo que cualquier sistema le dio a cambio. ¿Qué palabra usarían para describir a ese hombre? No la respuesta fácil, la respuesta honesta. La que viene de haber visto a alguien en sus propias familias dar todo por algo en lo que creía, ya fuera guerra, exilio, reconstrucción de vida desde cero en tierra extraña. ¿Qué palabra usarían? Déjenmela en los comentarios. Leo cada una. Y en el próximo episodio verán si esa palabra es suficiente para lo que Quintín Banderas hará con solo 100 hombres en San Cristóbal. Suscríbanse a Héroes Olvidados para no perderse el episodio 2. Compartan este video con alguien que necesite conocer de qué sangre está hecho el pueblo cubano. Estas historias no deben perderse. Este hombre no debe ser olvidado. Hasta el próximo episodio.